Saludos, queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por escucharnos en este mes de diciembre del año 2022. Hoy, 8 de diciembre, día dedicado a la Inmaculada Concepción de María, patrona de España. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Pues sí, hoy día de la Inmaculada, a escasos 15 días de la Navidad, celebramos esta fiesta muy nuestra, muy arraigada en nuestra tierra castellana y nuestra tierra española, con la grabación y realización de este ya no solo programa especial dedicado a la Semana Santa de Valladolid, sino que quiere ser también el aldabonazo, el inicio, el comienzo de esta nueva temporada que estrenaremos próximamente en la Cuaresma de 2023. Porque además, queridos amigos, hoy queremos que sea vuestro programa más que nunca. Y para eso hemos organizado, con el apoyo de la Junta de Cofradías de Semana Santa y su presidente a la cabeza, don Miguel Vegas, y la colaboración, como siempre, del Hotel Mozart, esta tertulia, esta charla o este encuentro cofrade vallisoletano para analizar, para examinar, sondear, comprobar e indagar cómo está nuestra Semana Santa de Pasión. Roberto Alonso, hermano mayor, bienvenido, saludos. ¿Qué mejor día para grabar este encuentro programa de Hermanos Cofrades? ¿Y por qué hemos decidido hacer esto hoy precisamente? Pues buenas tardes a todos, bienvenidos, amigos, cofrades, vallisoletanos, en definitiva. Pues lo hacemos porque este programa quiere ser un punto y seguido para tratar de mejorar en aquellos aspectos en los que podamos hacerlo. Y mejorar nuestra tradición más importante, esa que lleva presente aquí en Valladolid más de 5 siglos, recorriendo calles, plazas, iglesias, conventos, y que la han modelado, moldeado y dado vida hermanos cofrades de todos los tiempos. Y para ello queremos contar con vuestras aportaciones, ideas, sugerencias, propuestas, es decir, que sea una crítica constructiva con el único fin de revitalizarla, engrandecerla y seguir transmitiéndola a las generaciones futuras. Así que después de que Miguel, el presidente de la Junta de Cofradías, nos propusiera realizar este chequeo, si se nos permite esta expresión, mediante un programa de radio como el que hacemos nosotros, pues bueno, que haya también preguntas, inquietudes y diálogo, pues nos pusimos manos a la obra para que todos los que queráis aportar vuestra ilusión y cariño lo podáis hacer, porque todos somos parte de ella y todos somos responsables de su buen funcionamiento y de que goce de buena salud. Para ello queremos construir, cimentar bien sus ideas y por tanto queremos aunar esfuerzos por el bien de esta semana que todos anhelamos que llegue pronto en el calendario. Solemos decir, hoy faltan tantos días para el Viernes de Dolores. Y decimos bien, porque eso nos lleva a pensar en cofrade, en cristiano, los 365 días del año. Por cierto, ¿alguno sabe cuántos días quedan para el Viernes de Dolores? 112, creo. 112. Bueno, estáis puestos todos, ¿eh? 112 de emergencia. 112. Pues muchos pensaréis que este programa no cuadra a escasos días de la Navidad. Y es verdad, parece que está fuera de temporada, pero no. Lo hemos querido realizar antes de Navidad para que no se nos olvide que trabajar por nuestra Semana Santa requiere de tiempo, de análisis, de esfuerzos compartidos. Y nuestra Semana Santa se merece algo de nuestro tiempo para que siga, y me vais a permitir la redundancia, siga viva en el tiempo. Pero como queremos que vosotros, los que habéis venido hoy hasta el Hotel Mozart de Valladolid, seáis los verdaderos protagonistas, nosotros vamos a introduciros, como decía Roberto al principio ciertos temas, y si nos lo permitís, intentaremos moderar toda esta charla que mantengamos entre todos los aquí presentes. Y como hacemos siempre al inicio de cada programa, y hoy viene que ni pintado, recordamos esa frase sublime que el cardenal Marcelo González pronunció en su pregón de Semana Santa del año 1955 y que ya seguro que sabéis todos de memoria. Es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. ¿De Castilla solo? Unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa no es la mejor, es la Semana Santa de Valladolid. Eso es bastante. Ahí lo tenemos resumido. ¿Es la mejor Semana Santa? Por supuesto que no, porque es la Semana Santa de Valladolid. Con eso está dicho todo. Pero no basta con esto, pues para que esto se dijera en su momento, era porque quizás y seguramente había motivos más que de sobra para alabar, ensalzar y honrar a nuestra Semana Santa de tan tradición secular.
Si me permitís un pequeño apunte antes de pasar a lo siguiente, hoy quizás estemos en uno de esos momentos en los que parece que la sociedad vaya por otros caminos, que incluso dentro de la Iglesia haya sectores que esto de la religiosidad popular lo vean como algo trasnochado, o quizás porque los jóvenes, o no tan jóvenes, no tienen o no tenemos apego por lo nuestro, por nuestra historia y por nuestras tradiciones, o porque es más cómodo irse de vacaciones 7 días, o porque cuesta remangarse y echar una mano en tu cofradía, o porque nos tachan de meapilas o santurrones y nos da vergüenza en esta sociedad posmoderna que nos señalen como cristianos comprometidos desde esas realidades que son las cofradías. Sociedad que, por cierto, está a otras cosas y va a una velocidad de vértigo. En fin, que hablo en alto, que quizás no haya de esto, o quizás haya algo de verdad o de razón en lo que exponemos, pero por eso ahora os vamos a plantear una serie de cuestiones y temas que luego entre todos podemos debatir y analizar en una distendida y fraternal tertulia cofrade, por cierto, como aquellas, las de antaño a las que asistíamos, donde puede parecer que no digamos nada, pero que a buen seguro son aportaciones que no caerán en saco roto. Don Miguel Becas, presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid, hermano cofrade de las Angustias y de las 7 Palabras, bienvenido y encantados de que puedas recoger ideas entre todas que se expongan aquí en este encuentro cofrades que habíamos dicho. Muchas gracias por la bienvenida y gracias a vosotros, a los que también están ahí detrás de sus micrófonos. Miguel Ángel Alonso, también nuestro colaborador especial de Hermanos Cofrades durante la temporada pasada y esta temporada también te esperamos con los brazos abiertos. Don Miguel, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos y como se decía antes, ya solo quedan 3 meses para la mejor Semana Santa del año, pero como quiera que las cofradías afortunadamente ha llegado a un punto de ebullición, ya no se puede hablar de una semana, ya podemos hablar fácilmente de 60 días, así que adelante. También queremos dar las gracias en este punto a Dani Vaquero, a Dani Mozart, para los amigos, gerente de este hotel donde nos encontramos, por su gentileza y su predisposición, como siempre, para ayudar a la Semana Santa y también a Hermanos Cofrades. Es una gozada de encontrar gente como tú, que seguro que nos estás escuchando, y ya te vamos a ir avisando, Dani, de que en cuando termine la Navidad vamos a estar aquí grabando ya programas, pero en breve. Y por supuesto, bienvenidos a todos los que nos acompañéis, tanto aquí presencialmente como los que estáis en las ondas, porque todos sois partes indispensables para realizar este programa. Y no indispensables, sois los más importantes. Sin vosotros, este encuentro, esta charla, este programa no podría ser. Millones de gracias, de todo corazón, sed bienvenidos y esperamos vuestra participación, que seguro que estáis deseando todos hablar. Bien, para preparar el programa, pues estuve buscando en algún librillo, alguna cosilla y tal, que nos pudiera servir para enlazar un poco lo que queremos presentaros aquí, ¿no? Y curiosamente, leyendo el pregón del año 56, escrito por José María Luelmo, decía así este poeta vallisoletano de la generación del 27 y del 36, y que creo que sirven muy bien sus palabras para introducir, como decíamos, este programa. En la honda verdad de mi corazón, desde el borde más sensible de mi pensamiento, declaro mi temor y mi inquietud. Era un honor que me rondaba en múltiples halagos, como español, como castellano y como católico. El de pregonar este inmenso misterio esclarecido, revelado en imágenes, en lágrimas, en fe. No me faltaban amor y buen deseo, sino decisión para elevar la frente y emprender la marcha. Y ahora, al margen de mí mismo, creo contar con esa fuerza decisiva y estoy dispuesto a caminar. Si ciego, guiado por la luz. Si pobre, impulsado por la mayor riqueza. Si torpe, movido por la mayor sabiduría. Y seguía párrafos más adelante. Toda esta historia queda perfeccionada, resumida, en lo que hoy es nuestra Semana Santa. Porque no bastan riquezas,
No todo consiste en poseer, es necesario ordenar pacientemente, organizar con acierto y emprender día a día la constante y necesaria marcha de la reforma. La Junta de Semana Santa, con gusto e inteligencia que toda España ha de agradecer y el resto del mundo que nos contempla reconocerá, resume el esfuerzo y perseverante, merced a la colaboración de las autoridades, a la meritísima aportación de las cofradías y del pueblo de Valladolid, que ha logrado algo inigualado y, lo que es más difícil, absolutamente original. Palabras que a nuestro juicio recobran toda su fuerza hoy en día, a escasos 23 días del año 2023, y es que, si nos lo permitís, añadiríamos a lo que dijo don José María: hagámoslo de nuevo. Perfeccionemos esta historia secular, porque no todo consiste en vivir del pasado y de lo que fuimos, que por cierto es mucho y bueno, y que hay que seguir cuidando como herencia y como legado. Pero creo que es de justicia que desde la función que hace la Junta de Cofradías de encauzar, que volvamos a ser capaces de ordenar, de organizar, de reformar, de repensar y de reinventar, y que en ello se afanen instituciones públicas y privadas, cofradías y hermandades, cofrades y pueblo de Valladolid, para que volvamos a reilusionar y volver a lograr algo inigualable y absolutamente original, es decir, la Semana Santa de Valladolid. Y hoy aquí nos acompaña Miguel Ángel, presidente de la Junta de Cofradías, para escuchar y luego aplicar y mejorar. Así lo llevan haciendo, por cierto, desde el mes de marzo del año 1946, cuando los cofrades y las cofradías penitenciales decidieron organizarse y formar la Junta para el Fomento de la Semana Santa. Y desde el año 1959 ya ser Junta de Semana Santa de Valladolid, que depende del Arzobispado de Valladolid y que trata, por tanto, de cumplir diversos objetivos, como son, por ejemplo, transmitir la fe, legar una tradición impresionante y fomentarla a través de actividades, celebraciones, procesiones, exposiciones, etc. En definitiva, de ensalzarla y protegerla. Y hoy, en pleno siglo XXI, debemos seguir ahondando en ello y aunar esfuerzos para que nuestra Semana Santa siga mejorando, y para ello hemos establecido un esquema de programa que ahora os lo proponemos. Serán unos pequeños datos, temas, inquietudes que hemos creído oportuno traer aquí y que luego entre todos pues os pasamos el micro, y todos los que queráis aportar ideas pues lo podéis hacer gustosamente. Bueno, pues queridos amigos, vamos a empezar con esta charla cofrada, con esta charla cofrade, y hemos previsto, pues como decía Roberto, que ya 4 bloques. Como tampoco queremos aburriros ni a la audiencia que nos escucha, vamos a plantearlo así. Vamos a dar unas pinceladas de cada tema, lanzaremos preguntas, y tenemos aquí 2 micrófonos, ahora me levantaré y os lo pasaremos, para que vosotros deis vuestra opinión. Queremos que cada bloque, dure 20 minutos, 25, lo que queráis, lo que veamos oportuno, vaya, que tampoco vamos a ponernos límites, si es que somos capaces, vaya. Ya sé que todos vamos a ser respetuosos con el turno de palabra de cada uno y todos vais a tener cabida, eso no lo dudéis. Si queréis, el que quiera participar da vuestro nombre, si queréis decir que sois cofrades ya que cofradía pertenecéis, pues encantados. El primer tema que tenemos, Roberto, es sacar a debate la reforma profesional. Es uno de los temas que también está ahí muy latente después de que el arzobispo Luis Argüello, con la Junta de Cofradías y demás, pues hiciese esa reforma o reorganización procesional. En este pasado año 2022, que estamos terminando, se ha puesto en práctica ese nuevo programa procesional, donde se han proyectado nuevas procesiones, nuevos horarios. Decir que a grosso modo pues la cena pasó su procesión del miércoles santo al viernes de Dolores, se consolidó la del Cristo de los Artilleros el sábado de Pasión por la tarde, el domingo de Ramos también se llevó a la tarde la procesión del Cristo de Medinaceli, el jueves santo, como todos conocemos, ha habido una gran reorganización de toda esa tarde-noche procesional, desapareciendo la procesión de la amargura, con nuevos horarios, nuevos recorridos, cofradías que ya iban solas por su cuenta en su procesión de regla.
En fin, también la Piedad estrenó recorrido tanto el Jueves Santo como el Miércoles Santo. En fin, que bueno, aquí proponemos que si creéis que habrá que retocar, volver a reorganizar, volver a repensar el Jueves Santo, el día que consideréis, y por supuesto la entrada a la catedral también es otro tema muy manido, muy debatido. La salida, el habilitar, por ejemplo, la puerta de Santa María, que tantas veces se ha mencionado. También el Viernes Santo, pues ¿qué pensáis? Si hay que retocarlo, dejarlo como está. Nuestra procesión que se nos conoce fundamentalmente fuera. Una vez yo me encontré con un turista que me comentó que por qué no había en Valladolid una procesión el Viernes Santo por la mañana, cuando hay mucho turista y hay gente que demanda a lo mejor una procesión. En fin, son ideas que planteo aquí, que alguna vez se me han hecho llegar y que yo pues también aquí humildemente expongo. También el Sábado Santo se planteó, por ejemplo, el realizar una procesión de mañana, también se oyó, entre varias cofradías, o que el Santo Entierro lleva valorando también a lo mejor aumentar su recorrido en esa tarde, y ahora también con la aportación que hace la Veracruz en su traslado que hace hasta la catedral para realizar el ofrecimiento de los dolores. Bueno, pues ahí está este primer bloque, ahí lo hemos expuesto. Si alguno quiere comentar algo, proponer algo, y si no, Miguel, pues aquí estamos para seguir hablando de ello. Pues a mí lo primero que debo decir es que la bienvenida no ha podido ser mejor. La bienvenida no ha podido ser mejor, y hablo del cardenal Marcelo y hablo de José María Luelmo. El cardenal Marcelo, que recuerdo todavía las palabras del sermón de las 7 palabras. Luego, si queréis, hablamos del sermón, porque es algo de las cosas que yo creo que es importante hablar. Y en el sermón siempre recuerdo sus palabras de Valladolid, Valladolid, ciudad querida. Miguel Ángel asiente con la cabeza. Quiere decir que somos mayores, porque eso creo recordar que fue en el año 91, 92. Valladolid, Valladolid, ciudad querida. Esto lo puede decir Raúl, que tiene una voz de locutor. Valladolid, Valladolid, ciudad querida, conserva siempre tu alma. Guárdala, no dejes que se mancille por los caminos de una falsa modernidad. Y precisamente a lo que vamos es precisamente a hablar del alma de Valladolid, que es la Semana Santa. Y esto también lo ligo con José María Luelmo Soto, predecesor mío como hermano mayor en las 7 palabras. Y del cardenal Marcelo, aparte de eso en el sermón, siempre recuerdo también del año 55, porque creo recordar que dio 2 pregones, hablaba también es la mejor definición que he visto escrita de la procesión general del Viernes Santo. Os animo a que la pongáis, posiblemente en las redes de la Junta quizá tengamos que hacer un esfuerzo y la pongamos. La descripción que hace de la procesión del Viernes Santo. Qué gráfica, qué conmovedora. Creo recordar que en el pregón de Pasión la incluí porque efectivamente es maravillosa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues efectivamente tenemos que analizar lejos de la autocomplacencia las procesiones y el programa procesional de la Semana Santa. Evidentemente ha habido unos cambios, recientemente ha habido unos cambios que como en general se han valorado de manera muy positiva, pero quizá tengamos que seguir haciendo una reflexión de si se puede mejorar o no se puede mejorar. Me han oído los propios presidentes en varias ocasiones, lo hablo con cualquiera que quiera hablar de Semana Santa, que me encanta que lo hablemos, que efectivamente yo creo, en mi opinión, el Jueves Santo no está bien ajustado. No está bien ajustado en tiempos y con 2 problemas fundamentales. Estamos hablando de horarios de catedral y estamos hablando de otro problema que no es menor, que es zonas saturadas. Es evidente que con la concepción de las procesiones que han vuelto al centro, que antes iban a los barrios, ahora han vuelto al centro, pues nos tenemos que dar cuenta que efectivamente, más allá del centro, es muy difícil procesionar. Ese concepto de salir a los barrios que se hacía hace 30 o 40 años, nos guste o no nos guste, pues está desfasado. No se va a la Pilarica, no se va a las Batallas, no se va a los Vadillos, no se va a Girón, ese modelo. Con lo cual lo que tenemos que hacer es hacer lo que hacemos dentro de unos límites del centro urbano, del centro de Valladolid. Y eso es complicado. Estamos hablando de 12 procesiones que afectan al programa del Jueves Santo por la tarde. Y procesiones que entran en la catedral y procesiones que no entran en la catedral.
Entonces yo entiendo que es responsable que hagamos una reflexión todos en saber si eso que estamos haciendo es viable. Y si es viable con un carácter a largo plazo. Tiene estabilidad. En mi opinión, creo que tenemos que hacer esa reflexión. Creo que algunas veces lo hemos comentado con alguno de vosotros, de los que estáis aquí, todos caras conocidas, y efectivamente no es asumible para las cofradías de última hora de la tarde o primera hora de la noche estar esperando por sistema 30 minutos, 45 minutos en la calle. Y eso ha pasado por una disfunción de 7 minutos. Que es que una disfunción a primera hora de la tarde de 7 minutos, pensamos que es proporcional a última hora de la noche 7 minutos. No, puede ser incremental. Y desde el momento en que tenemos muchos recorridos que se entrelazan, son complicados. No sé, me gustaría saber la opinión con respecto a eso. ¿Quién rompe el...? Pues Miguel Ángel, seguro. Si alguno quiere aportar algo, alguno quiere decir algo... Venga, ya está. Venga, Miguel Ángel, lánzate. Parto de la base, hablando de... Para mí la reestructuración de las procesiones, yo lo englobaría en algo que ya lo llevo denominando algunos años, la recuperación de Valladolid para su Semana Santa. Eso es, hoy por hoy, eso es, yo creo que lo básico. Entonces, por supuesto, el Jueves Santo, un día importantísimo en Valladolid, tiene su propia peculiaridad y su propia problemática, pero tal vez habría que hacer una valoración en conjunto de toda la semana para ver cómo se pueden encajar mejor las procesiones. Y, por ejemplo, una cosa que además me lo han preguntado ya en repetidas ocasiones, ¿el número de salidas procesionales que hay ahora mismo está bien? Y por bajar un poco al terreno de la realidad, ¿verdad? Es decir, muchos abogan porque existan solamente 2 procesiones por cofradía más la procesión general, que yo creo que no estaría nada mal, porque hay que tener en cuenta una cosa: las procesiones, al igual que los pasos, tienen que tener su punto de expectación. Es decir, que un paso salga a la calle 8 veces, pues yo creo que para mí es un error. Y lo mismo se podría decir de la repetición de las procesiones por las mismas calles, por los mismos sitios. Luego, por otra parte, el tema de los barrios. Yo en su día, por supuesto, estuve de acuerdo en que se retornase al centro, pero me he dado cuenta de una cosa, y es que a las 11, a las 12 de la noche, en los barrios, por supuesto, no hay apenas gente, pero es que tampoco lo hay en el centro. Es decir, a las 12 de la noche, si exceptuamos a lo mejor el miércoles santo o el jueves santo, a las 12 de la noche apenas hay gente en el centro de Valladolid. Con lo cual es algo que hay que analizar con un poco de cautela. Sí. Si queréis, vamos por partes. Con respecto al número de procesiones, en su momento se hizo la reflexión que se dijo lo de una procesión particular, una procesión común y una procesión general. Perfecto. Ese modelo nos sirvió en un determinado momento para que algunas cofradías que no tenían, que me parece una cosa lógica, tuviesen su procesión particular. Sin embargo, ese modelo no está configurado como tal. ¿Por qué? Porque hay muchas cofradías que salen más días. Claro. Entonces, ¿a esas cofradías hay que decirles que dejen de salir? Ojo, yo estoy hablando del Jueves Santo porque entiendo que es algo sistémico para todos. Pero, sin embargo, no debemos olvidar que las cofradías son responsables de sus procesiones particulares, que una vez que están aprobadas, efectivamente, son los únicos responsables. Claro. Tenemos que hablar también de otra cosa. Imágenes que salen en determinadas ocasiones, quizá para algunas personas con reiteración. Vale, pues evidentemente puede haber para algunas personas que sea salidas excesivas, que sí salida al atrio, pero cuando vemos que está lleno. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, oye, hay que restringir las salidas si cada día que, por ejemplo, yo qué sé, hablo de algo concreto porque es de lo que se habla? La Virgen de las Angustias hasta ahora salía o sale mucho a la calle. Sí, pero cuando sale está lleno. La Virgen de los Dolores, pues cuando sale está lleno. Entonces, si pretendemos decir que eso hay que restringirlo, primero, ¿quién lo restringe? Y segundo, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio? El tema de los barrios es evidente. El que no haya gente por las noches en el centro tampoco justifique que vaya a verlo. Además de esa tendencia centrípeta de volver al centro,
en vez de la centrífuga que hubo en la década de los 60-70 de salir del centro a los barrios, pues lo que nos damos cuenta es que además los barrios ha cambiado bastante. Ya no es lo mismo, ni sociológicamente ni demográficamente. O sea, yo creo que esa es una discusión que tenemos superada. Con respecto a las procesiones, pues bueno, evidentemente, la general tenemos que darnos cuenta de que es la imagen a través de la cual un espectador de fuera se lleva el planteamiento de la Semana Santa de Valladolid. Quizá tengamos que cuidar más ese producto. Evidentemente otro producto que tenemos que cuidar como tal, porque es lo que vendemos a los turistas, independientemente de que los cofrades tengamos también un punto de vista religioso, es el sermón. Evidentemente la gente no acude, las cofradías no acuden de la misma manera que se acudía antes, la ciudad no acude. El concepto es de recuperar la Semana Santa, la ciudad para la Semana Santa. Estoy completamente de acuerdo contigo, Miguel Ángel, lo hemos hablado muchas veces, pero si el asunto es cómo. ¿Cómo? Claro. El programa procesional, ¿quién es el que me da la solución de por qué tengo que decirlo yo a una cofradía? Yo ahora estoy intentando que se llegue a un acuerdo el Jueves Santo, para que las cofradías de primera hora puedan hacer sus actos en la catedral con tranquilidad, para que los horarios estén ajustados, para que haya una serie de holguras y para que las últimas cofradías del día no tengan que estar pendientes de su retraso o las disfunciones que vengan del exterior, más el retraso de la cofradía que le precede, la anterior y la anterior. Claro, es que el primero depende de sí mismo y de los factores externos. El que viene en el octavo puesto, pues depende del octavo, del séptimo, del sexto, así, y de lo externo. Entonces, no sé. Tal vez a lo mejor habría que comenzar por hacer un examen, efectivamente, como todos estamos de acuerdo, un examen en profundidad de lo que son las procesiones y su forma de desarrollarlas, ¿no? Yo veo una flaqueza, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son las características de la Semana Santa de Valladolid? Y yo las digo, para mí, el silencio, el arte del silencio y la sobriedad. Si estamos menoscabando esos principios esenciales que siempre han sido, no es algo que ni haya inventado Gandásegui ni lo estoy diciendo yo ahora, sino que desde el inicio de los tiempos han sido las características genuinas de la Semana Santa de Valladolid. Bueno, en las crónicas, los silencios, bueno, algunas veces había que hablo, leer las crónicas antiguas, ¿verdad, Roberto? Pues hablo de manera general. Y como creo que esto es una tertulia, ya me vais a obligar a que directamente interpele. O sea, si estamos hablando de una serie de cosas que la hemos hablado y que sé que vuestra postura es una postura interesante, decídnosla. Vamos a hablarla, si no directamente os voy a sacar del cuello. Antes de que ahora hable la gente, yo tengo aquí una idea que a lo mejor es una locura lo que voy a decir, pero que fuera de micrófono, lo hablábamos antes ahí tomando un café, y creo que estábamos los cuatro, y yo siempre he pensado que Valladolid, por lo que veo últimamente, Valladolid es de tarde-noche, de procesiones de tarde-noche, y creo que tenemos que aprovechar las tardes de la Semana Santa. Y lo que digo a lo mejor es algo que no es viable, pero bueno, yo lo planteo. ¿Por qué no se hace un horario tipo ferias? Es decir, que la gente que trabaje de 8 a 2 de la tarde o de 8 a 3, como se hace en ferias, tengamos la tarde libre y podamos poner tanto lunes, martes, miércoles santo, procesiones en un horario más temprano. Roberto, apenas conseguimos que el jueves sea festivo y pretendemos encima... yo solo estoy planteando un horario tipo ferias, igual que se hace aquí en ferias. Sí, y el tipo ferias desde hace mucho tiempo tampoco se realiza el horario de las tardes. Pero bueno, está ahí planteado como algo que mucha gente lo tiene asumido, y esa semana de ferias la gente valora el no trabajar por la tarde en ciertas empresas o en muchas empresas, otras abren... Mira, por empezar a interpelarlo, hablaba por ejemplo este tema con Antonio, que está aquí. El tema de las procesiones de tarde y de noche. Se ha diluido completamente el concepto de tarde y noche. Porque antes las procesiones de tarde y de noche, por ejemplo, Antonio siempre recordaba cuando él, siendo cofrade de Angustias, llegaba el martes santo de la procesión del encuentro y con unos minutos cogía y salía en la procesión de el atado a la columna, de la peregrinación de la promesa, para ir a la Pilarica. ¿Cierto o no? Sí. ¿Eso correcto. ¿Es posible ahora? No, eso no es porque se ha ahora. diluido la mañana y la tarde. Yo cuando salía con 7 palabras, Miguel Ángel cuando salía con 7 palabras,
pues resulta que podíamos salir al Rosario del Dolor y luego ir a la Sangre, Sí, a la Preciosa. Sí, eso estamos de acuerdo. Eso no se puede hacer ahora. Antes, ¿a qué hora se recogía el Ernesto? ¿A qué hora se recogía el Vía Crucis del Nazareno? Más temprano. Sí. O sea, se están solapando procesiones de tarde y de noche y el modelo tarde y noche ya es complicado, ¿verdad, Ernesto? Yo por lo menos Pues lo ese veo así. planteo, no se puede adelantar el horario, quiero decir, no podemos aprovechar más tiempo y el poder ahí jugar con más horario en las tardes de esos días, digo. Sí, claro que se puede, pero el asunto es que las procesiones de tarde quieren ir hacia el horario de noche y las procesiones de noche quieren ir hacia el horario de tarde. Ernesto quería... No, sí, era afirmar lo que estáis diciendo. Es evidente que las procesiones de tarde, las de las 8 de la tarde, se han alargado muchísimo, se han enlentecido, son menos participativas. Recuerdo perfectamente hace muchos años, ya la edad que tengo, pues cuando yo me ponía el capuchón el domingo de Ramos y me le quitaba el domingo de Resurrección. Y íbamos el lunes en el Rosario, íbamos el martes en el encuentro, el miércoles salía en el Vía Crucis y luego en la procesión que organizaba las 7 palabras, que salía a veces desde el Paseo de Filipinos, con aquella imagen con el éciomo a hombros, que lo llevábamos entre todos los cofrades. Recuerdo el Jueves Santo ir a ver, después de la peregrinación del silencio, cómo salía el yacente de Santana, lo recuerdo perfectamente. Y claro, había 2 procesiones o 3 procesiones el sábado, el jueves por la tarde. ¿Cómo vamos a ir al pregón el viernes por la mañana si llevamos una paliza tremenda de procesiones de todas las cofradías el Jueves Santo? Y nos espera la de por la tarde. En esas épocas yo recuerdo de haber hecho más de una docena de procesiones varios años. Más de una docena de procesiones, sí, pero o sea, tú... hacer tarde, mañana, o sea, tarde y noche, incluso mañana, y hacer más de una docena de procesiones. Ahora es impensable. Pero claro, es impensable hacerlas por falta material de tiempo, Claro. evidentemente. Y en aquella época tampoco se cargaba a hombros, que íbamos más a ruedas, entonces... Sí. Pero es verdad, íbamos más a ruedas, pero era mucho más ágil, más ligera, mucho sí. más ligero. Yo creo que no es un tema tampoco de quejarme ahora de cargar a hombros. Yo estoy a favor completamente. Desde luego. No lo digo por el tiempo, tiempo que lleva. Sí, pero lo cierto es que antes una procesión duraba 2 horas y media, y ahora nos hemos ido a 4 casi todas. Sí. Pero al final, cada cofradía quiere hacerlo, o cada cofrade quiere hacerlo. Claro, es que yo no le veo problema. De ahí, que es diferente el modelo. Pero de ahí viene el problema el Jueves Santo, de que todos queremos estar en la calle a la vez y en las horas, como él decía, que conviene, la de la tarde. Pero Ernesto, yo creo que el tema del Jueves Santo es diferente. No es que todo el mundo quiera estar. El problema es que entonces había... A ver, vamos a ver un caso claro. Entonces había una procesión con 6 cofradías, porque también el Atado de la Columna participaba en la procesión de la amargura, y ahora en vez de haber una procesión con 5 cofradías, hay 5 procesiones con una cofradía. Y en el centro. Lo cual es más complicado. Y mientras que antes había una procesión con 3 cofradías, que era la procesión de la cárcel de Penitencia y Caridad, en la que participaban 3 cofradías, ahora son 3 procesiones sueltas. A mí me parece perfecto. Si yo lo único que digo es que, lógicamente, hay que coordinarlo bien. Y alguien tendrá que decirles a todo el mundo: creo que esto no es responsable, creo que esto no está bien coordinado. El otro día hablaba precisamente con el tesorero del Consejo de Sevilla acerca de un titular que ha dado recientemente uno de los periódicos de allí, que decía básicamente en la entradilla que efectivamente el presidente del Consejo de Hermandades ha tenido el valor de valer para algo más que elegir recitadores de ripios y ponerse el chaqué y salir en la procesión determinada que sea cada día. Y eso es lo que creo que tengo yo la responsabilidad de hacer. Y eso, que evidentemente para mí es mucho más que cada uno haga lo que quiera y no tener la responsabilidad, pero yo es que la tengo. Y yo creo que lo del jueves no está ajustado. Se lo llevo diciendo a los presidentes. Pero, Miguel,
yo habéis planteado muy bien los dos Migueles, claramente, el problema. Senior y junior. Y yo creo Junior. y yo creo que todos estamos de acuerdo con el problema. El problema es cómo afrontamos el problema y cómo solucionamos el problema. Entonces, Miguel Ángel ha estado diciendo 2 o 3 cosas. Hay cofradías que salen 3 o 4 veces. Hay cofradías que repiten el paso 3 o 4 veces. Hay cofradías que el mismo día, el mismo jueves, salen 2 veces. Pero si esas cofradías Entonces, no deciden... Pues entonces aquí no podemos decir nada. Tiene difícil solución. No lo entonces, arreglamos, todo. no Claro, lo arreglamos. no lo arreglamos. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? O nos ponemos de acuerdo Y lo y solucionamos, lo solucionamos entre todos, o no tiene solución. o hablar aquí del problema, pues el problema ya le sabemos. Sí. El problema es el problema. Y ya está. Y no, o sea, perdona que no soy crítico con lo que has dicho, o sea, simplemente quiero decir que el problema sabemos cuál es. Y las cofradías que tienen varias procesiones también lo saben. Pero a ver cómo enfrentan ese problema en sus cofradías. ¿Quién pone el cascabel al gato? Claro, para Pues, decir... pues a lo mejor el cascabel lo tiene que poner alguien. Pues el obispo. Es lo que... El es lo obispo, perdona, el obispo no va a hacer, vamos, esto lo digo con la boca pequeña y calladito, el obispo bastante tiene con lo que tiene y con el problema que tenemos en general los católicos y la participación como para meterse con alguien o para decidir a alguien lo que tiene que hacer. Y menos en estas cosas que son relativamente intrascendentes para Pues los esto- problemas de la diócesis. pues Entonces, no. el obispo, yo creo que le tenemos que dar la solución. No tenemos que obligarle a que tome la decisión. Vamos a ver una cosa. Yo creo, El arzobispo en este caso, me consta, me he reunido en varias ocasiones con él. Por supuesto, iba a decir la sintonía, no es sintonía porque es la autoridad. Con lo cual, pues hay sintonía, pero si no la hubiese, tendría que haberla igual. Pero al final, contamos con una cosa que está clara. El obispo tiene un conocimiento perfecto de la Semana Santa Valladolid. El obispo tiene el programa en la cabeza. Y el obispo perfectamente sabe cuáles son las soluciones. Una cosa es que diga que nos pongamos de acuerdo. Pero otra cosa es que, efectivamente, para él será bastante desagradable decirle que no hemos llegado a estar de acuerdo. Hombre, hubo un Y informe, ¿no? efectivamente- Hubo un informe que planteaba ciertos... Sí, pero, Sí, pero ese hay otra serie de cosas. El obispo sabe perfectamente que tiene una junta de cofradías para ser asesorado. Claro. Y entonces, si lo que la junta plantea o lo que las cofradías plantean, si no se puede hacer por un consenso y se tiene que hacer por una mayoría cualificada, o si se tienen que tomar decisiones, el obispo tiene la suficiente valentía y el conocimiento, por supuesto, para hacerlo. O sea que no deja de ser una cosa que Porque puede. debemos tener presente. Por poder puede, pero no lo va a hacer. No es prudente que lo haga, porque enfrentarse a un grupo de cofrades No tiene... es enfrentamiento, es sencillamente decir, si esto no funciona, si esto no puede cuadrar, pues tendremos que hacer otra cosa. Decretos del arzobispado ha habido siempre. Decretos del arzobispado ha habido siempre. Y yo tengo aquí al lado al florentino y sabe a qué me estoy refiriendo. Sí. Luego, decretos del arzobispado ha habido siempre. Pero no eran decretos para suspender actividades o actos de las cofradías. No, pero bueno, hay Era un para aspecto fundamental, Ernesto. Mira, Favorecer otros. el problema del jueves, tenemos que tener claro, y se lo he dicho así a los presidentes, tú sales a la hora que determinas y se te aprueba en un determinado momento. El recorrido de una procesión es el que tú propones, se te aprueba y es en un determinado momento. Pero debemos tener todos presentes que cuando entramos en la catedral, estamos entrando en la catedral de todos, y es precisamente el señor obispo el que puede decir que cada uno entre a una hora determinada. Muy Y bien. que cada uno se organice de una manera determinada. O sea que además tiene muchas maneras de hacerlo en el caso de que no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Si no me Hombre, cabe si duda de a lo eso. mejor resulta que la valoración mía de que efectivamente creo que no cuadra es una valoración personal, pero creo que es compartida. Pero si lo que tú dices tiene mucho sentido. Si estamos de acuerdo todos, lo que Si es estamos que estamos diciendo. de Sí que acuerdo, creo si que es todos que estamos eso- de acuerdo. si Yo es que creo eso- que al pero- final es pero llegar a un la- consenso y ponernos de acuerdo. Eso está claro. Hay cosas que Vamos yo a sacar a tampoco tema, por estoy- ejemplo, por no dilatar más, que hay más temas, lo de la Puerta de Santa María. Por ejemplo, ¿ese tema facilitaría las cosas o no facilitaría las Hombre, cosas? indudablemente facilitaría, desde luego,
Ese proyecto, pues bueno, pues hay que fijar si ese proyecto es un proyecto de medio o de largo plazo. No nos engañemos, ese proyecto necesita una financiación. Es algo de lo que se está hablando desde hace mucho tiempo y parece que está más cercano que nunca. Pero no olvidemos que efectivamente serían las cosas más fluidas, pero seguiríamos teniendo un gran problema, porque una vez que sales por la Puerta de Santa María, entonces ¿por dónde tienes que ir? Y entonces nos tendríamos que poner todos de acuerdo, entonces en una especie de recorrido, porque claro, uno podría decir yo quiero entrar por aquí y salir por el otro lado, porque a mí me cuadra más. Entonces, digamos que tiene que ser algo que tenemos que ver que es sistémico. Uy, se ha cogido el micrófono Héctor. A ver. Bueno, yo creo que, todo esto de la Puerta de Santa María y tal puede estar muy bien, pero evidentemente esta supuesta reorganización del Jueves Santo que ha habido, a mí no me parece tal, porque había 11 procesiones, ahora hay 15. En tanto en cuanto no se disminuya el número de procesiones de ese día, creo que los problemas van a seguir existiendo, porque el espacio es limitado y las cofradías pues tienen su desfile procesional y tienen que realizar su recorrido, y es que es lógico, por cuestión de espacio, que una cofradía que sale a una hora, otra cofradía que sale de otro punto a esa misma hora, van a confluir en el mismo punto que la catedral. Evidentemente es que sí o sí se van a chocar, y si encima son en una tarde, en un espacio de 5 horas, ¿cuántas procesiones son? ¿7, 8? Así que... A ver, Héctor, pero ¿qué es lo que estamos hablando? Que hay varias variables en esa historia. Está la variable espacio, que es finita, igual que el tiempo, pero sin embargo el tiempo es una cosa muy clara. Si hay predisposición por parte del señor arzobispo, y ha dicho que con toda la buena voluntad, que si es necesario empezar a hacer antes la estación de penitencia en la catedral, la estación del Santísimo en la catedral, que las cofradías entren en la catedral antes, incluso estaba dispuesto a adelantar los oficios, pues evidentemente siempre será más fácil que lo que hacemos en 3 horas y media o en 4 horas lo podamos hacer en 5. Pero claro, efectivamente nos tendremos que adaptar a lo nuevo, evidentemente. Y luego, bueno, pues efectivamente el centro cada día está más congestionado, pero soluciones hay. Lo que pasa es que son soluciones muy técnicas y que lógicamente requieren de todas buena formas, voluntad. Sí, hablando de que sí, que evidentemente el arzobispo tiene herramientas y autoridad suficiente para regularlo él, me parecería un fracaso para las cofradías que tuviese que ser el arzobispo el que regulase la situación. Completamente de acuerdo. Y no fuésemos capaces ni suficientemente maduros de sentarnos en una reunión y ser claros. Has conseguido que el general de la sala asienta con la cabeza lo que acabas de decir. Hombre, en eso estamos de acuerdo todos. Yo creo que es de sentido común al final. Estamos de acuerdo nosotros que el arzobispo tome una decisión, eso está claro. Voy a meter un poco gresca, ¿vale? Bien. Somos Valladolid, Semana Santa castellana, pero al final estamos queriendo hacer una carrera oficial, que cada uno organice su cacho. Si tenemos carrera oficial, alguien tiene que decir cómo es la carrera oficial, porque si no es imposible pasar todos a la misma hora por el mismo sitio. Y todas las cofradías tendrán que ceder y decidir y delegar en que alguien organice algo conjunto. Se hizo con la procesión del Viernes Santo. Estamos queriendo hacer algo de todos el jueves. Todos tenemos que poner algo, si no, imposible. Ernesto, y con muchísima razón, además lo comparto, que es que a Palacio se lo teníamos que dar todo hecho. Es decir, si queremos hacer una reforma, sé que es difícil, sé que igual es una utopía, pero pongámonos de acuerdo las cofradías, no sé, yo qué sé, un fin de semana retirados en un oratorio. Cónclave. Y machacar. Pero tiramos la llave al río. Sí, y la piedra también. No, porque claro, es que hay que llegar a un acuerdo, y ese acuerdo forzosamente tiene que conllevar sacrificios por parte de algunos. Entonces, si no somos capaces de llegar a ningún acuerdo, pues el señor arzobispo pues no le va a quedar más remedio que intervenir. No me gusta, por ejemplo, que intervenga, como en la nota del año pasado, en el tema de recorridos. Creo que eso, en fin,
no creo que se tuviese que rebajar a analizar si va por una calle más ancha o por otra más estrecha, ¿no? Pero bueno, salvando ese asunto, repito, creo que deberíamos hacer las cofradías un esfuerzo por llegar a un acuerdo. Y repito, no solo Jueves Santo, vamos a hablar de toda la semana o de los 10 días procesionales. Eso. Bueno, yo no sé si quiere alguien decir más algo sobre el tema de la reestructuración profesional. Tenéis por aquí los micros. Si no, cambiamos. ¿Alguien quiere decir alguna cosita más? Yo, por ejemplo, desde muy pequeña, la Semana Santa de Valladolid la he vivido con mucha pasión, ¿no? Y bueno, pues para evitar todo este follón que hay con las cofradías, porque si una solo quiere salir en una, las otras se organizan bien, yo había pensado que lo que dura la Semana Santa de Valladolid, que son 10 días, podíamos hacer cada día 2 cofradías, que salgan 2 cofradías al día. Yo no creo en los modelos intervencionistas. Yo creo que No. el modelo que hay es el que existe y efectivamente podría haber otros, pero el hecho cierto es que no los hay. Sí, bueno, pero vamos, la del Podríamos Viernes decir que Santo... cada cofradía se ciñese a la procesión particular, a una procesión común y a una general. Eso es poco Sí, más o menos lo que sí, se hizo. Pero ese modelo no existe. Habría que implantarlo. Y Claro. en realidad no creo que ninguna de las 20 cofradías quiera que ese modelo se implante. Con lo cual, a partir de ahí, yo creo que ideas puede haber muchísimas, incluso algunas mejores de las que tenemos. Pero, sin embargo, el asunto es cómo lo llevamos a cabo. Y yo lo veo, sinceramente, Marta, lo veo muy complicado. Entonces, de lo que se trata es mejorar el modelo que hay, no intentar hacer modelos en laboratorio. No, es más que nada por el Jueves Santo, porque hay una saturación que la gente va corriendo a ver la otra procesión, al otro lado, Claro, pero si el está problema muy del mal jueves- organizada. El problema del Jueves Santo básicamente es que todo el mundo quiere estar a la misma hora en los mismos sitios, porque entonces reconocemos que hay una buena hora y un buen sitio. Ya. Entonces, claro, no es lo mismo el procesionar el Viernes de Dolores que procesionar el jueves por la tarde. Y, por ejemplo, hay una cofradía que procesiona, las 2 cofradías del Viernes de Dolores procesionan el jueves por la tarde, pero seguro que no es lo mismo para ellos, aunque quieran procesionar los 2 días. Entonces, si cada uno tiene que procesionar por decreto, yo sinceramente no lo creo. Además, soy consciente perfectamente de lo que es la Junta de Cofradías y entiendo que la Junta de Cofradías no tiene potestades para hacer lo que muchos creen que podría hacer. Entonces hay que saber lo que podemos hacer y eso no se puede hacer. Porque se tienen que poner de acuerdo los 20 presidentes y en eso no se van a poner de acuerdo. Y yo tampoco estoy personalmente de acuerdo. Aunque pudiese ser una buena idea. Tema Viernes Santo, por ejemplo, tema sermón que queríamos también antes tratar. O... Bueno, el sermón está claro que es algo en el que... Es muy tradicional, yo vamos, el Viernes Santo yo no lo movería, lo del No, sermón... si no estoy diciendo que haya que quitarlo, estoy diciendo Sí, hay No, que ya. cuidarlo. Es hay que Exactamente. cuidarla mucho. Y la del eso no Viernes es un Santo. problema de cuidarlo desde el punto de vista de la cofradía. Es un problema también de cuidarlo desde el punto de vista de la ciudad. Sí. Tenemos un acontecimiento único, un acontecimiento con una relevancia en toda España importante. Es cierto que lo que decía Ernesto, que efectivamente los cofrades vamos menos o van menos, yo asisto como cofrade de las 7 palabras que soy, pero efectivamente cada vez asisten menos cofrades. Bueno, pues tenemos que darnos cuenta que aunque a algunos no les guste, es algo de ciudad, es un acontecimiento de ciudad y que tenemos que implicarnos más todos y no lo hacemos. Está claro, eso Y está no lo claro. hacemos. Sí, claro. Y sin embargo se nos pide que nos impliquemos en una serie de cosas y yo creo que eso es una de las cosas necesarias. Las cofradías antes llenaban la Plaza Mayor, ahora no llenan. ¿Por qué? Bueno, pues quizá tendríamos que hacer la reflexión. Sí. Yo creo que respecto al sermón, haciendo una especie de comparativa rápida en la memoria, decíamos que efectivamente, como ha dicho Ernesto, antes participábamos, vamos, a mí me cabe el orgullo y el honor de haber participado, yo creo que en todas las procesiones de la Semana Santa de Valladolid,
de siempre, claro, no de las nuevas. Y claro, yo recuerdo pues haber ido a la procesión de la cárcel, después haber ido en algunos casos a las Delicias, después empalmar con la procesión que celebramos a las 4 de la mañana con Angustias y Nazareno, después a los franciscanos y al final acabamos en la Plaza Mayor del Sermón. Entonces, hace 30 años decíamos que al sermón, por favor, no podían asistir más de 100 cofrades porque, claro, la capacidad de la plaza no lo permitía. Y ahora, si vamos 10 cofrades, ya es algo para aplaudir. Entonces, está claro que han cambiado las prioridades de los claro, cofrades. pero quiero decir que antes había, si se quiere, más esfuerzo, más sacrificio, de jueves a viernes santo. Y ahora, pues quitando Angustias, porque Veracruz ya salimos a las 12, pues quitando Angustias, que es la única madrugadora o trasnochadora, ya no hay más procesiones en la madrugada del Viernes Santo, con lo cual, en teoría, pues sí que facilitaría la participación de cofrades. Lo que pasa es que a lo mejor esto de los sermones como que no va mucho con la sociedad, no sé. Y yo hay otra cosa que quiero decir al hilo de lo que estás diciendo, Miguel Ángel. Y viendo ahora la cara de Luis, que es de los cofrades jóvenes que está por aquí. Ahora le damos la palabra a Luis. Efectivamente, bueno, joven, yo he hecho en falta especialmente caras jóvenes en el sermón. ¿Cuántos sermones has estado? Por ejemplo, no quiero ponerte en el brete de decir... es cierto, las caras que se ven en el sermón es caras de personas mayores, que tienen como tal... dentro de su conducta cofrade el asistir al sermón. Yo veo que los cofrades jóvenes, no suelen asistir al sermón. Luis, por favor, por alusiones. Yo, como en la delegación que va de la cofradía, yo no he ido nunca al sermón. He ido como particular a verle alguna vez, pero en la cofradía no he ido nunca. Y sí que es verdad que yo he visto este año los que han ido de la Veracruz y jóvenes... ninguno. Sí, quitando yo, no. Yo, el más joven, Miguel Ángel. Quizás por lo que apuntabais, ¿no? Que la sociedad va por otros derroteros, sí, el tema del sermón, quizás el oír ahí digamos, entre comillas, dirán, esto es un rollo para mí, estar ahí sentado, escuchar esto a estas horas, tal que estoy dormido, no voy. Lanzó el año pasado, hace unos años una propuesta del obispo, que seguramente tú como cofrade de las 7 palabras conocerás, y es que el permitir el acceso al público de manera gratuita, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. Vamos a ver, por cierto, estoy hablando de algo que es una profesión particular, sí, claro. ¿Vale? Aunque tenga toda la relevancia y toda la repercusión a nivel de Valladolid, a nivel de Semana Santa, es una profesión particular. Estamos hablando de diferentes aspectos. Primero estamos hablando de cofrades asistentes, que es para mí la mayor debilidad. Y luego hay otro tema. En un determinado momento, para complacer a alguien, y no voy a abundar más, se hizo que se diese la vuelta al ruedo. Aparte del hecho de que antes efectivamente no se iba en andas, se iba en ruedas. Pues se dio la vuelta al ruedo, es decir, se pasó por la calle, desde la calle Santiago, dando toda la vuelta a la Plaza Mayor y encabezando el dosel, bajo el dosel de la acera San Francisco. Al final, de lo que tenemos que darnos cuenta es que la Plaza Mayor está llena. La Plaza Mayor está llena de público. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ese público, no por tema de pagar entrada o no pagar entrada, que al final eso es lo de menos, no es lo más importante. O sea, sinceramente, no ayuda ni en un 10, un 15% a los gastos del sermón, a sufragar los gastos del sermón que tiene la cofradía. Pero independientemente de eso, es mucho más sencillo ponerse en las tribunas, ver alrededor, pasar la procesión. La megafonía ha sido perfecta, con lo cual se puede oír desde la esquina de la calle Peso, o de la calle Jesús, o de la calle Manzana, y entonces yo veo pasar por delante de mí la procesión. ¿Qué necesidad tengo de entrar en un acotado en el que además voy a tener que estar todo el rato y no me voy a poder ir cuando yo quiera? O sea, no es que no haya público en la Plaza Mayor, es que efectivamente las sillas están vacías, pero sin embargo, como todas las gradas están puestas alrededor de la Plaza Mayor, están llenas. Revisad, por favor, las fotos.
Bueno, también, claro, sí, el tiempo claro. Es importante. Y ojo, el tiempo no solo es importante si hace bueno o llueve, que si llueve se suspende, o hace malo, hace mucho frío. El sermón, el mayor problema que tiene es que haga sol, porque como haga un día que haga sol, es cuando menos gente va. Pero la plaza está llena, entonces, no las sillas. Entonces, sí, claro... Yo por lo que he observado, por ejemplo, el año pasado, que me pilla más reciente, que estuve dando por ahí una vuelta, la gente, lo que tú dices, escucha un rato, a lo mejor va a hacer una visita a un par de iglesias o 3, que también hay tradición. A la sepia. Exactamente, a eso iba, a tomarse su vermú de Viernes Santo y bueno, pues... Y el Viernes Santo está atestado. Sí, y la Plaza Mayor está atestada. Sí que es cierto que la imagen, la foto fija de ver las sillas, la vemos más vacía. Bueno, vale. Claro, todos tenemos en la mente... Analicemos y veamos. Vacía de cofrades y vacía de... Todos tenemos en la mente la foto... Y vacía de espectadores. La foto esa de los años 60. Era ella. Y vacía de espectadores. Vacía de cofrades. Vacía de cofrades, claro, y vacía de espectadores. Pero lo preocupante es de cofrades. Simplemente es eso. Si nosotros vacía de cofrades. Si nosotros no asistimos, difícilmente vamos a atraer al público. Ese es para mí el mayor de los problemas. Si queréis pasamos a otro tema. Un tema, con respecto a la procesión general, de la que yo me declaro ferviente admirador, vaya por delante, ¿verdad? Últimamente, o de hace algunos años para acá, desde algunos sectores se ha venido hablando de un mantra, de que si un espectáculo... A ver, claro, no hablemos en tono peyorativo, si salen 33 maravillas, pues hombre, ¿cómo no va a ser un espectáculo? Claro que lo es, lógicamente. Pero poca gente sabe que yo hablo de cuando estuve, por ejemplo, en la Junta, los 2 años que se suspendió, la centralita estaba colapsada de gente que llamaba, dándonos las gracias, cuando se televisaba, por televisión, llamaba emocionada, dando las gracias, incluso alguna llorando. O sea, que es que a veces no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene realmente la procesión general y de la dimensión religiosa que tiene. Algunos me dicen que yo hablo como mercantilizando o hablar de un producto. Es que yo tengo que hablar de un producto. Es que yo, como presidente de la Junta de Cofradías, no tengo el ánimo de mercantilizar la Semana Santa. Pero lo que sí que está claro es que nosotros es nuestro producto. O sea, y no es peyorativo. Y tenemos que cuidarlo, y tenemos que, efectivamente, como cofrade podemos tener una opinión o estar despegados. Efectivamente se está calando esa postura de yo no quiero la procesión, es es un desfile, no, bueno, pues es nuestra procesión y es lo que nos permite, efectivamente, entre otras cosas, que las cofradías no tengan que poner dinero para sufragar la Semana Santa. Y que también se nos conoce a nivel nacional por esa procesión. Yo creo que también es uno de los, digamos, como dice por ahí mucha gente, buques insignia, ¿no? Pero Otra vez que le han dado el micrófono a Antonio Gómez. Sí, es que era para hacer un comentario sobre el sermón. Que vosotros habéis dicho que la Plaza Mayor está llena, que no hay gente joven, pero que la gente pasa porque está llena, está haciendo las visitas a las iglesias y de vez en cuando se quedan a escuchar un poco el sermón. Y el problema de todo el sermón y por qué los cofrades no van es por estar sentados. Quiero decir, ahora mismo los chavales jóvenes a lo que están acostumbrados es al TikTok, que son vídeos de 1 minuto. Si les tienes que tener sentados 2 horas, no van a estar. Sin embargo, es verdad, es que es así. Es cierto Sin embargo, si un chaval va a ver una iglesia y luego vuelve, escucha un rato del sermón, luego se va a otra iglesia, eso es lo que más les atrae a ellos. Y lo que más atractivo es. Entonces, a lo mejor, el problema no es hablar que es que a los cofrades tienen que hacer el sacrificio de ir al sermón. A lo mejor lo que hay que plantearse es que el sermón tiene que ser más atractivo para los cofrades. Sí, y también tenemos que tener en cuenta una cosa, y yo lo digo también a mis hermanos cofrades en 7 palabras. A ver, el sermón, partiendo de la base que es un sacrificio para cualquier cofrade ir, porque efectivamente a esas alturas de semana la gente, bueno, pues efectivamente el cansancio, pero bueno, las procesiones son para sacrificarse. Y al final, lo que le estamos pidiendo a una persona es que se levante a las 9 de la mañana, independientemente de qué hora sea que se ha acostado, es que se vaya a su sede, que se incorpore, y al final estamos hablando como en una procesión de Domingo de Ramos, que son procesiones que duran 5 horas, entre lo que vas, sales, te incorporas, llegas, te pones, viene el paso, da la vuelta, se pone el predicador, acaba, hacen el intermedio, acaban finalmente, se da la bendición, se va a la cofradía, se va a mi cofradía, llego a mi cofradía, me quito el hábito. Eso es una cosa que antes era de 3 horas y ahora son de 5. Igual que la procesión de Domingo de Ramos, de Las Palmas, o la procesión del Domingo de Resurrección, estamos hablando de gente que acaba en su casa a las 4 de la tarde, 4:30.
Bueno, los Domingo de Ramos son niños, es distinto, pero... No, pero que es verdad, pero que ¿cuánto conoces? es para un niño ahora eso? Sí, mucho Porque tiempo. encima las cofradías montan su misa de palmas, que antes algunas existían, otras no tanto, y la gente iba a la de la catedral. Y ahora hay chocolatadas. Entonces, un niño, yo a mis hijos les llevo a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, se ríen todos. Eso es lo que dice todo el mundo. Bueno, más allá de la broma, un niño va a las 9, sale de casa y llega a las 4. O a las 3:30. Lo que intentaba decir es que a mí el argumento de que es que estamos cansados y tal, a mí no me vale, porque yo recuerdo, y tú lo viviste en primera persona conmigo, cuando se modificó la procesión de sacrificio y penitencia y pasó de 4:30 a 1, uno de los argumentos que se daba en ese momento, en las angustias, fue el favorecer que la gente pudiera asistir al sermón. ¿Y qué pasó? Que cada vez va menos gente. Menos gente. Yo ¿Cierto? a lo que voy a las procesiones del Domingo de Ramos, sobre todo la del Domingo de Resurrección, que muchas cofradías a la hora de despedirse se esperan ahí todas para hacer una especie de despedida, que ojo, tampoco lo critico, pero que eso también demora mucho el terminar una procesión. Recuerdo ver en San Benito, por ejemplo, cuando viene el sepulcro, todas las cofradías que acompañan al sepulcro se esperan ahí, o por lo menos unas cuantas, que tenga yo conocimiento de ello. Y eso demora mucho que luego, pues eso, acabes a las 4 o 4:30. Bueno, cada uno plantea las procesiones como cree, y luego hay otro tema. Sí que es cierto que nos tenemos que dar cuenta de que efectivamente tenemos que cuidar a los cofrades. Pero ojo, que una cosa es que les cuidemos a otros cofrades y otra cosa es que les llevemos en silla gestatoria desde su casa a la procesión y les pongamos unas ruedas para que vayan cómodos. O sea, planteemos las cosas. Pasamos a otro tema. Si alguien tiene más preguntas o más inquietudes, sí, por favor. Vale. Ya creo que acabamos con esta tanda, porque si no, es que para hablar de las procesiones podemos estar 2 programas enteros o 2 tertulias completas. Pero vamos a dar paso, por favor, la última intervención. Yo quería comentar, porque es que la procesión del Viernes Santo, la Sagrada Pasión del Redentor, empieza muy bien hasta la Plaza Mayor, muy bien organizada, pero luego ya es un desmadre. Yo no sé por qué no deberían de acabar en la catedral, la procesión. La procesión empieza en la bajada a la Libertad, porque obviamente antes empezaban Angustias y pasar a todo el mundo por delante de la puerta de Angustias, pues efectivamente logísticamente tiene muchos problemas. Empieza en la bajada de la Libertad. Y esa procesión no acaba en la catedral, acaba unos metros antes, en la confluencia de la calle Cascajares, Cánovas del Castillo, Fray Luis de León, bueno, sí. Ahí. ¿Por qué? Porque lógicamente ya hay cofradías que salen en otros lados. Es otra de las cosas que tenemos que ver, lo estamos viendo, porque es alguna de las apreciaciones que me ha hecho algún presidente. Tenemos que intentar, además del famoso el plan B o los itinerarios de evacuación, tenemos que ver que hay cofradías que para hacer luego el recorrido desde que acaba la procesión general hasta que vuelven a sus sedes, tienen una distancia y un mayor que incluso la propia procesión. Y mira, también Ernesto está asintiendo con la cabeza y creo que efectivamente, porque es una cosa obvia. Hombre, pues tendremos que intentar verlo. No es fácil, porque efectivamente, bueno, pues muchos cofrades y bueno, y cuantos más cofrades haya, mejor. O sea, pero que hay que mirarlo también. A eso íbamos, un poquito el tema del cofrade en Valladolid, cómo andamos de números. Yo creo recordar que se dijo unas cifras hace un tiempo, para mí algo excesivas. Creo que no Valladolid no está acorde al número de cofrades, en cuanto a población me refiero. Otro de los temas que aquí queríamos sacar es cómo se promociona eso también dentro de los colegios, cómo encauzar este aspecto para que yo, que trabajo en un colegio y que alguna vez he dado alguna charla para los chavales y tal, cuando tú preguntas que cuántos son cofrades y demás, a lo mejor si has reunido a 3/4 de primaria, que vienen a ser al caso 75 niños en total, 25 por aula, te levantan la mano 4
y a lo mejor 2 son de Zamora, o uno es de Zamora, otro es de Río Seco y tal. En fin, que en Valladolid al final los números son muy pobres, y luego hay que tener en cuenta que muchos a lo mejor repetimos cofradías. Quiero decir que hay varios que somos de varias hermandades, ¿no? Otro de los temas aquí que podemos sacar a debate es, ya lo digo un poquito así para ir avanzando, ¿no? El tema de las instituciones públicas o privadas, si se implican, el tema de las subvenciones que se dan con respecto también a otros eventos, véase Semincio, carnavales, pingüinos, etcétera, en relación con ellos, y dada la importancia que tiene la Semana Santa, si creéis que está acorde con lo que es la Semana Santa, el tema de la subvención. Y bueno, también, que lo hablábamos aquel día cuando preparamos un poquito el programa, es la capacidad de mando, de respuesta que también tenéis desde la propia Junta, que si creéis que se debería tener más autonomía para poder ejecutar ideas o proyectos. Se me ocurre el tema organizativo, lo que viene siendo pues todo este tema logístico, ¿no? Megafonía, sillas, digamos que profesionalizarlo un poquito más. No sé, bueno, he sacado algunos temas a colación. Venga, los vamos a afrontar, y vamos a afrontarlos pues desde el principio. Entonces, estamos hablando de números de cofrades, vale. Las estadísticas, arriba o abajo, estamos hablando de 11.900 cofrades. Bien, efectivamente, Miguel Ángel, estamos hablando hace 25 años de 25.000 cofrades. Es obvio que estamos sufriendo pues, las consecuencias de una sociedad secularizada, de una crisis. Efectivamente, eso lo podemos valorar y lo podemos ver. Por cierto, de los 11.000 cofrades, que no llegamos a 11.000 cofrades, a ti, Roberto, te quito de una de las dos. De dos, las que quieras, sí. Yo me quito de una. Quizá entonces ya no somos 11.000. Vamos a ver si somos 9.000. La ciudad es una... El apego. Una ciudad, que volvemos a insistir en lo que decía Miguel Ángel. La ciudad ha vuelto la cara a la Semana Santa. Y hay que recuperar esa ciudad, y esa ciudad se recupera también a través del número de cofrades, haciendo el proselitismo. Efectivamente, es una responsabilidad de la Junta promocionar la Semana Santa, es una responsabilidad de los cofrades y de las cofradías, pero del cofrade, el propio cofrade individualmente. ¿Hacemos nosotros proselitismo? ¿Cuántos de vosotros os hizo cofrades un amigo? ¿Cuántos? ¿Por qué llegó cada uno a las cofradías? ¿Nosotros hacemos cofrades? ¿Estamos haciendo proselitismo nosotros? Evidentemente, cuantos más cofrades seamos, más implantación tendremos. No obstante, con 11.000 cofrades tenemos bastante más presencia social que la mayor parte de las organizaciones de la ciudad. Quitando a lo mejor un par de clubes deportivos que tengan más que 11.000, son muchos. Vamos a valorarlo, hay que intentar recuperarlo. ¿Cómo se puede recuperar? Pues efectivamente, lo enlazo también con el tema que estás preguntando, que es el de los colegios. No obstante, yo personalmente, esta es una reflexión como Miguel Vegas, no como presidente de Junta, ni como... porque la Junta en esto no tiene una postura oficial. Estamos hablando que las actividades que se hacen en los colegios son importantes, pero me importan más las actividades que se hacen con los cofrades de pocos años, es decir, por ejemplo, de 4 hasta 12 años, fuera de los colegios, en las cofradías, que es donde se tienen que hacer, porque yo las actividades de los colegios, sí, tú eres un profesor, que eres cofrade, y digamos que vas a darle el punto de vista que yo creo que interesa a la Semana Santa, pero no puede ser una actividad más como la es el carnaval, o como es Halloween, o como es... ¿Vale? Entonces... No, es que hay precisamente, si eres profe y eres cofrade, lo haces. Si no eres cofrade, aunque seas profe, no lo haces. Claro, en cambio, Halloween, carnavales y demás... Da igual lo creas o no lo creas, lo hacen. Eso es cierto, pero sin embargo hay actividades muy exitosas que se han llevado a cabo en los colegios, muy exitosas en números, por ejemplo con el tema de los recortables, o con el tema de las pintar, o con los certámenes literarios de narrativo, sí, chavales. Ha habido muchos, pero esas cosas las tienen que hacer las cofradías. Esas cosas, claro, hay muchas cofradías que pueden hacerlo porque tienen una sede, porque tienen unos medios y porque tienen un sitio. Claro, pues sería importante que la Junta pudiese agregar a una serie de cofradías que no pueden hacerlo, pero claro, la Junta tampoco tiene ahora sede ni medios ni nada.
Por otro lado, el modelo que hay, efectivamente, estamos siempre con la reforma de estatutos. Yo no creo que tenga que tener más potestades el presidente de la Junta por tenerlas. Tiene que estar justificado el que las tenga. Hay algunas que sí. Al final, la Junta no deja de ser un órgano gestor de las cofradías que se tiene que centrar sobre todo en la logística de la Semana Santa. Pero, sin embargo, bueno, pues tenemos que tener las mejores herramientas, ¿no las tenemos? Yo para llegar a una empresa pues no tengo la mejor aproximación. ¿Por qué? Porque puede colaborar esa empresa con otras 17 asociaciones con fines tan beneméritos como el de la Semana Santa y que efectivamente a nivel de responsabilidad social, a nivel de imagen o a nivel de desgravaciones fiscales que se haga, pues sea más interesante para ellos. Esos son temas importantes, pero bueno, yo creo que al final eso es una cosa más técnica, es una cosa que tenemos que ponernos los presidentes, verlo, qué queremos, cuál es el modelo que queremos. Creo que existe un cierto consenso, hemos abierto una reflexión y creo que está siendo bastante positiva. A partir de ahí, pues bueno, pues avanzaremos. Pero sobre todo el tema de los cofrades es lo importante, porque eso es responsabilidad de todos. Bueno, pues vamos a ver qué dicen algunos de los chicos que están por aquí que no han hablado, así que aquí este compañero que tenemos aquí, que seguro que quieres hablar. Un nazareno de pro. Bueno, querer. A ver, yo creo que hay una parte de que el vallisoletano en sí no está muy... no lo hablo por nosotros, por los cofrades, sino por todos los amigos que tengamos que no son cofrades, no sienten suya la Semana Santa. Claro, es cierto. Y sienten más suya a lo mejor la Seminci o Tauros o Pingüinos y demás. Entonces yo creo que lo que necesita la Semana Santa es estar más en el día a día. Y desde mi punto de vista, las cofradías tendrían que tener una obra social más grande para que estemos representados en el día a día. Ahí el quid de la cuestión. Has dado el quid de la cuestión. No obstante, te digo una cosa. Aunque sí que es cierto que la ciudad pueda estar de espaldas a la Semana Santa, no lo creo, porque al final la Semana Santa sigue siendo el acontecimiento cultural más importante de Valladolid y el acontecimiento turístico con mucha diferencia y el acontecimiento que más retorno le proporciona a la ciudad, por encima de Seminci, por encima de Motauros, por encima de Pingüinos, por encima del Teatro de Cayo, por encima de cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una pequeña diferencia con Pingüinos, por ejemplo, o con Seminci. ¿Tú dónde vas a estar el miércoles santo el año que viene a las 8 de la tarde? En la Puerta de Jesús. Organizando. Y te apoye el ayuntamiento o te apoye la ciudad o no te apoye, lo vas a seguir haciendo. Es decir, ¿cuál es lo importante de todo esto? Que nuestra capacidad de negociación es muy baja. Muy baja. Si tú mañana no subvencionas como se debe, por ejemplo, en la Seminci vendrán figuras de un menor nivel. Por cierto, la Seminci son 35 veces el presupuesto de la Junta de Cofradías, del Ayuntamiento. Pero independientemente de eso, que no es, yo creo que ese no es el debate. El debate es, nosotros tenemos que poner en valor las cosas siendo conscientes de nuestras debilidades. Y nuestra debilidad, una de las debilidades es que la capacidad de negociación es cero. Si tú mañana no proporcionas los mejores servicios a Pingüinos se te puede ir a otro sitio. Y ojo, sigo insistiendo, somos los que mayor repercusión tenemos en la ciudad. No ponemos en valor eso. A partir de ahí, es cierto, la ciudad es un poco complicada porque no es una ciudad grande, por ejemplo, como Sevilla o como Málaga a nivel de Semana Santa y tampoco somos una ciudad que cuide su producto de Semana Santa como ciudad pequeña como Zamora. Estamos en un intermedio, es una ciudad en la que además hay mucha gente de fuera. Es la eterna discusión de las vacaciones de Semana Santa. Muchas juntas locales en Castilla y León quieren que la Semana Santa, las vacaciones sean en la semana de Semana Santa. Y yo digo que a lo mejor a nivel de Valladolid me da exactamente igual o incluso me interesa que las vacaciones sean la siguiente semana. ¿Por qué? Porque la gente se va. La gente se va. Creo que Teresita quería decir algo. Sí, creo que me había dicho antes que se estaba pensando la pregunta, pero que seguro que la tiene pensada ya. Bueno, yo con respecto a lo de los niños no sé muy bien dónde está la solución, porque yo soy cofrade, porque lo he vivido en mi familia, porque mis padres y mis abuelos me hicieron cofrade. No lo he conocido en el colegio ni a través de amigos, entonces no sé muy bien dónde está la solución, porque quizás los niños de los colegios
van a ir a las cofradías y sus padres les apuntan, o sea, ellos mismos tampoco saben o tienen medios para poder acercarse. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, mi novio se hizo cofrade porque él quiso desde pequeño, él veía la procesión con sus padres por la calle y fue el que quiso acercarse a una cofradía. Entonces, no sé, sí que es cierto que hay que hacer una labor de promoción en los colegios, pero bueno, el tema de los niños lo veo complicado porque muchas veces pues depende de los padres. Yo creo que es todo... Hay en el tema de los colegios, perdón un segundín, ahí depende, porque los concertados no suelen ponerte problemas, pero en los públicos, yo que mis hijas han ido a un colegio público, me he encontrado con ciertos problemas en ese sentido. No entiendo, por ejemplo, por qué o si celebran la Navidad, cuando el niño Jesús, ese pequeñito que sí que le ponen allí el Belén en su cunita y demás, luego no son capaces o no quieren promocionarlo en una cruz, una tradición tan nuestra como la Semana Santa, porque a mí me dijeron que hería sensibilidades. Entonces, muchas veces los colegios públicos de Valladolid, en ese sentido, cuando dependen de la Junta, de la Consejería de Educación, y se dedica a la Junta a promocionar la Semana Santa, ahí hay que cuadrar algunas cuestiones. Sí, pero seguro que eso no pasa en otras ciudades. No, por eso lo digo, que eso pasa aquí en Valladolid, y creo que solo en Valladolid, porque eso en Zamora yo creo que no pasa. Es impensable. O sea, que eso tendría que hacernos reflexionar un poco y hacer un llamado, un toque de atención a... Con respecto a otra cosa que se ha hablado, el tema de las subvenciones, yo siempre lo digo, porque efectivamente es la asignatura pendiente que tenemos, o que es mejor dicho, que tienen las instituciones con nosotros. La aportación, más allá del ayuntamiento con el que tenemos un convenio, que efectivamente es un convenio que, claro que se puede mejorar, pero evidentemente hay que empezar por mejorar otras aportaciones. Con todo lo que significa la Semana Santa para Castilla y León, que la aportación de la Junta de Castilla y León a la Semana Santa de Valladolid sea escasamente de 15.645 euros al año, pues un turien de orejas o dejarles un ratito colgados de las orejas. ¿Por qué? Porque efectivamente al final el sistema que utiliza es las declaraciones de interés turístico, y la diferencia que puede haber entre una localidad con un interés turístico regional es apenas 1.000 y poco euros diferente de Valladolid. Y luego, a lo largo de los últimos años, hemos visto que desde la Junta de Castilla y León se ha subvencionado ampliamente otras Semanas Santas. El año pasado este año se ha licitado 4,5 millones para un museo en Zamora, un proyecto de 8,5 millones. Aquí en Valladolid, efectivamente, es la asignatura pendiente de las instituciones, de la Diputación también, en parte también. La capacidad tractora que tiene Valladolid no la tiene ninguna otra localidad de la provincia, siendo todas importantes, pero hay que poner todo en valor. El ayuntamiento sí, el ayuntamiento colabora. Efectivamente, el ayuntamiento tendría que colaborar más, pero bueno, yo tengo una relación buena con el ayuntamiento y creo que está dispuesto a hacer muchas más cosas. Y efectivamente una de las cosas que el ayuntamiento tiene que ser consciente, porque hay que ponerlo en la agenda del ayuntamiento, es el tema de la sede. Yo creo que efectivamente podremos tener una sede, pero hay que hacer un proyecto y hay que presentar ese proyecto y hay que crear valor y demostrar que se crea valor y que la Semana Santa crea valor. Yo diría que habría que exigir, hablo de la Junta de Castilla y León, ya no hablamos solo del tema económico, que por supuesto es importante, sino también del tema laboral. Es decir, lo que costó en su momento el que se declarase festivo el Jueves Santo, y ahora ya prácticamente se abre todo el comercio. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser un poco beligerantes y plantarnos un poco y decir, oiga, así no puede ser. Están ustedes promocionando la Semana Santa por un lado y luego por otro están impidiendo que participen los cofrades en sus procesiones. Y esto lo enlazo un poco el tema económico con el tema de la sede de la Junta. Elijas el local que tengáis pensado, que sea factible de ello,
y luego pedir las subvenciones correspondientes, porque si bien en Salamanca o en León ha sido imprescindible crear un museo de Semana Santa, nosotros que no queremos museo, o como lo que realmente entendemos como museo, pues sí que tenemos otras carencias, como por ejemplo la sede. Entonces, para ese proyecto hay que involucrar efectivamente a todas las instituciones, pero lo primero de todo tenemos que articular nosotros un proyecto serio, un proyecto sólido, consistente, y efectivamente no hacer quimeras ni pedir eso. Bueno, al final no deja de ser, es que es una institución de casi 77 años y que en 77 años no hemos tenido sede, y evidentemente no creo que sea por falta de capacidad nuestra ni por voluntad. A partir de ahí, pues... Y pregunto yo, ¿y por qué no un museo de Semana Santa, Miguel? Bueno, no, yo creo que lo que tiene que hacia donde tenemos que ir es hacia un sitio que nos dé una serie de facilidades. Una de ellas es que pueda haber una exposición semipermanente. Llámalo museo, llámalo lo que quieras, una exposición semipermanente. Quizá un modelo diferente, pero bueno, hay modelos expositivos ahora más con otros soportes, con otra serie de cosas, y que se puede hacer. Ojo, tenemos que poner en valor que la exposición que monta la Junta de Cofradías todos los años es una de las 3 más visitadas en el circuito del Ayuntamiento de Valladolid con carácter general todos los años, ¿vale? A partir de ahí, evidentemente, tenemos que potenciar el turismo religioso en cuanto a que el que se acerca a la ciudad pueda tener una aproximación a la Semana Santa fuera de la Semana Santa. Y eso iba a preguntar. Y aquí se ha estado pagando, en Valladolid se han estado pagando museos del Toro, que han durado menos de 10 años. Y una ruta turística, digamos, permanente o semipermanente, igual que hay ruta... Fenomenal, pero no solo dar a conocer las cofradías, sino que también las cofradías ganen algo de que se las dé a conocer. Ahí voy. Porque lo que sí que sé es que, por ejemplo, todas las visitas organizadas que se hacen por ejemplo, a la iglesia de las Angustias, entiendo que a la iglesia de la Veracruz será lo mismo, entran, llegan y se van corriendo. No, a eso me refería. Ni siquiera se les hace pasar por los sitios donde las cofradías pueden hallar sus fuentes de financiación. A eso me refería, a una ruta que reporte también algo de beneficio a las propias hermandades. Bueno, pues a lo mejor lo tienen que montar las cofradías, con los parámetros de las cofradías. Efectivamente, en Semana Santa es una de las rutas una de las actividades turísticas más importantes. Pero lo que tenemos que tener claro es que nosotros lo que necesitamos también es un sitio donde reunirnos. Lo que nosotros debemos tener claro es que nosotros necesitamos un sitio donde... ¿Por qué vamos a ir a los colegios? Que vengan los colegios a la sede. Efectivamente, un sitio que tiene que ser las oficinas de la Junta, que tiene una labor, una tarea logística que es importante. Un punto de venta. Si no financiamos la Semana Santa, pues claro, la tocará poner el dinero a las cofradías, y eso me niego por sistema. Un poco comentando un poco lo que decía antes de Teresita, que creo que comparto totalmente, y es que lo de los colegios no deja de ser sino una... Doña Teresa, que es secretaria de su cofradía. Bueno, para los amigos, Teresita. Como ya nos conocemos desde hace muchos años. Ya. Digo que lo de los colegios no deja de ser, por supuesto, una actividad importante, pero una sola. Es decir, había que buscar otro tipo de resortes, no sé, un concurso de escaparates, en fin. Llenar la ciudad, sobre todo en Cuaresma, de Semana Santa, porque sí que es verdad que estos últimos años estaba el ambiente como muy desangelado, ¿no? Y que estamos siempre hablando de colegios, parece que no existe otra cosa, pero que también tenemos personas mayores en la Semana Santa que tenemos que prestarles más atención, sí, claro, y que efectivamente tenemos que programar actividades para ellos, y efectivamente tenemos que preocuparnos que son hermanos nuestros o que es público que asiste a la Semana Santa y que le encantaría poder asistir. Y hay muchos temas, tenemos muchos temas. Ha hablado José Luis antes del tema de la labor asistencial de las cofradías. Eso que es algo propio de las cofradías, más allá de la Junta, es realmente importante. Es que las cofradías, la razón de ser es la labor asistencial, y a lo mejor lo estamos olvidando. Perdón, que estoy dando golpes al micrófono. Y la labor asistencial es la razón de ser de las cofradías. Es que la Semana Santa engloba muchos parámetros y, hombre, obviamente el asistencial, el de fe, yo creo que es el... Pero yo creo que nos falta comunicar.
Nos falta comunicar. Mira, me señala Héctor me señala. Es verdad, él es uno de las cuentas de Instagram más exitosas de Castilla y León, o de Valladolid, de Castilla y León. Al final resulta que las cofradías hacen una labor asistencial muy importante, pero no la comunicamos, con lo cual es importante. Pero no es todo lo importante que tuvieras que ser o que tendría que ser. ¿Por qué? Porque no la comunicamos. Claro, yo creo que al final la obra social, como bien decía Valencia, es una de las cosas más importantes de una cofradía, porque es una de los pilares, digamos, de las cofradías, pero es que aparte es igual suena un poco feo, pero hay que ser listos, es la propaganda que puedes hacer o la publicidad que te puedes hacer de ti mismo, de, joder, qué buenas las cofradías que están haciendo tal por el ELA, tal por esto. Es la publicidad que puedes dar o cómo te puedes mostrar a la sociedad, de no los pesados estos que están todo el rato haciendo procesiones y molestando a la gente. Estoy convencido que con la labor social de las cofradías hemos cometido el error de que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y eso es un error. Eso hazlo con tu caridad personal, eso lo hago yo con mi caridad personal, que no se tiene que enterar nada de lo que das o dejas de dar. Pero desde el momento que lo que estás haciendo es recopilando de tus cofrades, de tus devotos, para hacer obras de asistencia, la tienes que poner en valor. Lo tienes que poner en valor y lo tenemos que poner en valor. Estoy de acuerdo. Yo siempre digo tema, hablando enlazando un poco con el proselitismo que comentábamos antes, sobre todo ahora que está tan de moda lo de las redes sociales, sí que yo haría un llamamiento un poco al rigor. Es decir, a veces nos encontramos, por lo menos a mí no me gusta, yo respeto cualquier opinión, por supuesto, pues como una especie de competición, que quién te gusta más, si papá o mamá Pero yo creo que esto tampoco es malo, depende cómo se entienda. Sí, Miguel. Bien, yo hablo desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y de más gente que me lo ha hecho, que lo hemos comentado, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Efectivamente, todo eso está bien, pero hay que darle un valor añadido, es decir, necesitamos algo más que reportar o retuitear los actos de una cofradía, no sé, hay que darle un contenido mayor, que no sé cuál sería o no sé cómo sería ahora mismo, pero no limitarnos a... Nos las vemos y nos las deseamos, por ejemplo, desde la Junta, con un equipo de redes que está haciendo una muy buena labor. Aquí hay alguno por ahí escondido. Y al final lo que estamos hablando es que efectivamente es importante crear contenidos relacionados con la Semana Santa. Claro. Y ese es un hándicap que teníamos hasta ahora, porque la verdad es que no era fácil. Bueno, una de las pruebas es la iniciativa Hermanos Cofrades, una iniciativa particular de 2 personas que se preocupan de su Semana Santa y que trabajan por su Semana Santa. Pues claro, por supuesto que hay que apoyarlo. Hace poco estuvimos también en una tertulia de otro formato diferente con Héctor y su cuenta de Instagram, también de Twitter, de Semana Santa en Castilla y León, de Sentimiento Valladolid, Sentimiento Cofrade. Al final, evidentemente, pero no es fácil, y estas cosas al final nos tenemos que dar cuenta que tienen que tener valor, porque esto cuesta. Esto que lo haga una persona como lo hacen ellos, pues fenomenal, pero si no costaría. O sea que al final tienes que apoyar estas iniciativas que de manera altruista trabajan por la Semana Santa. Pues sí, efectivamente, para eso estamos. Yo creo que todos los que podamos aportar un granito de arena en beneficio de la Semana Santa, que es algo, como nos cansamos a repetir Roberto y yo en los programas, que es algo, una tradición secular, perder esta tradición bendita en Valladolid sería una pena, y por eso yo creo que todos deberíamos arrimar el hombro, apoyar y que esto no termine. A nosotros no nos cuesta nada, ¿verdad, Roberto? Porque hablamos de lo que nos gusta, y hacemos radio, que es lo que nos gusta, y si nos escucháis y aportáis ideas como lo que estáis haciendo hoy, pues muchísimo mejor. Eso por descontado, Roberto. Bendito sea Dios, desde luego que sí. Yo no sé si alguien quiere participar más en el programa, de alguna idea. Aquí, este caballero.
Le pasamos el micrófono, por favor, con el micrófono mejor. Ay, gracias. Yo pienso que el primer problema está en la familia. ¿Cuántos padres dicen, vamos a ver a Cristo que entra triunfante en Jerusalén? Vamos a la procesión de la borriquilla. Cierto. Es que, evidentemente, o sea, es más allá de otros análisis más complicados, efectivamente, muchos de nosotros empezamos en la Semana Santa por tradiciones familiares. Y sin embargo, por ejemplo, pues vemos que ahora hay mucha gente que se aproxima a la Semana Santa no por tradición familiar. Y hay que preguntarse por qué. Y hay que ver cómo llega cada uno a la Semana Santa. Aquí hay ejemplos de todo que conozco yo, pero bueno. Yo voy a contar mi caso y ahora os cedo la palabra. Sí, perdona, habla tú primero. No, simplemente era reforzar la idea que me parece fundamental. Quizá el mensaje más transmitido por nuestro obispo desde el mismo día de su nombramiento o de la comunicación oficial de su nombramiento fue su preocupación por la vocación al matrimonio. Quizá ahí es donde esté el mayor fallo posible. Hablaba alguien de que había sido cofrade porque le venía de familia. La inmensa mayoría son cofrades de familia, terceras y cuartas generaciones, y ahora tenemos que buscar la tecla de el matrimonio, porque esa es la estructura básica, y sin esa estructura básica lo vamos a tener muy, muy difícil. Es el mensaje que escuché a don Luis Argüello el día en el que se hizo la rueda de prensa con su nombramiento, y es el que le he escuchado ayer, día 7 por la tarde, celebrando a la Inmaculada en el Seminario de la Inmaculada de Valladolid, que tan pocos seminaristas tienen. Colación de eso que dices que iba a contar una anécdota, bueno, no una anécdota, es mi caso particular, personal. Yo soy cofrade del Santo Entierro. Mi mujer que está aquí, le digo, Ana, por favor, hazte conmigo cofrade del Santo Entierro porque vamos a disfrutar los dos. Y además, no es por hacer publicidad de nuestra cofradía, pero es que es cierto, disfruta mi mujer, disfrutamos nosotros que somos del Santo Entierro, y es algo que lo que decías tú, efectivamente, que dentro del matrimonio hay un nido, un nicho para poder fomentar todo eso. Yo también cuento mi caso, por ejemplo. Yo estoy casado, tengo 3 hijas, los 5 somos cofrades de la misma cofradía, en este caso de la Piedad, y por lo menos tratamos siempre salir los 5 juntos el Viernes Santo al menos, y ese amor que hemos inculcado a nuestras hijas por la Semana Santa, seguimos cada año intentando que se renueve y que se genere ilusión y que se genere o se despierte en ellas la ilusión, igual que yo la tengo todos los domingos de Ramos, no sé a vosotros, pero a mí el domingo de Ramos me sigue pasando igual que cuando era un niño. Tengo esa ilusión por levantarme, asomarme, ver el balcón, ver el sol, el escuchar el Hosana Hijo de David, el irme a la calle, el ver ese bullicio y el ver ese ambiente tan maravilloso, que yo creo que es uno de los días que engancha a la gente, porque a mí fue el que me enganchó, uno de los que me enganchó, y yo no venimos de familia cofrade, de hecho nuestros padres son de pueblo, y curiosamente un año cometieron el error de quedarse aquí en Valladolid, y a raíz de ahí enganchamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante, como bien apuntas, el tema de la familia es fundamental. Otro tema que ha salido, que lo quiero hilar porque hay que ponerlo en valor, es el seminario de Valladolid. Efectivamente hay una crisis de vocaciones importante. Fuimos seminaristas, Roberto y yo. Efectivamente, aquí hay algún que otro, alguien levanta la mano también por allí. Hay algo que tenemos que poner en valor, que es la importancia del mundo cofrade y de las cofradías en las vocaciones, como semillero de vocaciones a la hora de dar sacerdotes buenos y presbíteros buenos a la diócesis de Valladolid. De hecho, de las últimas ordenaciones, un día estuvimos echando los cálculos y posiblemente en los 10-15 últimos años más de 2/3 de los ordenados son provenientes del mundo cofrade. ¿No?
provenientes del mundo cofrade. Luego también me he encontrado con cierta parte del clero que no es muy favorable. Cada vez menos. Sí. Yo creo que cada día, sí, es verdad, fue una época quizá posconciliar en la que hubo un cierto desapego, sobre todo en la estructura oficial de la Iglesia y en algunos sacerdotes, en algunos presbíteros, por la religiosidad popular en general, pero yo creo que cada vez es menos. Es que antes sí que podías tener conocimiento de algún párroco que ponía problemas, de algún presbítero que no estaba de acuerdo, algún cura que no se prestaba, y ahora al final ves que hay buena predisposición por parte de todos los sacerdotes, las relaciones de las cofradías que están insertadas en parroquias con los párrocos es mejor que nunca. Bueno, pues construyamos de esa manera, porque yo creo que además ahora se pone en valor que hay muchos presbíteros que salieron del mundo de las cofradías. Sí, muchos, de los últimos ordenados, pues ya te digo, más de 2/3, y eso es una responsabilidad también nuestra. ¿Alguna participación más? Sí, yo quería hacer comentario. Yo antes hablaba de las características de la Semana Santa de Valladolid o de las señas de identidad, que efectivamente las tiene. Valladolid tiene sus propias señas de identidad. Y una de ellas, tal vez la que nos diferencia del resto de celebraciones, es la calidad, la categoría artística de sus obras. Entonces yo pregunto al presidente de la Junta de Semana Santa si tiene pensado en el futuro articulado de los nuevos estatutos el volver a recuperar la comisión artística. No. Pues ya, por algún motivo. Sí, porque efectivamente leyendo las actas de los últimos 30 años hemos visto todas las dificultades que ha habido con ese tema. Y efectivamente sí que ha habido un caso concretamente de un paso que no se le dio la autorización para que procesionase en Valladolid, pero sin embargo esas propias comisiones fueron las que hicieron informes desfavorables para que no saliesen pasos, que finalmente han acabado saliendo y que efectivamente, pues bueno, el mundo de la Semana Santa es un mundo complicado y lo que tenemos que tener muy en claro es quién debe tener responsabilidad a la hora de tomar las decisiones. Y yo creo que las decisiones las tiene que tomar básicamente las cofradías, es decir, sus presidentes, que para eso están elegidos, y la autoridad eclesiástica. Y entonces la autoridad eclesiástica efectivamente se dotaba de una comisión artística, se dotó durante un determinado momento, igual que la Junta de Cofradías, hasta el año 91 en el cual estuviste, en los últimos años 87-91, y efectivamente leyendo eso, y tú sabes perfectamente los casos y la casuística de la que podemos hablar, yo creo que fue una experiencia negativa, ¿Por qué? Porque cuando tú das un dictamen y tienes una autoritas más allá de una potestas, pues si no se respeta es mejor que no des ningún tipo de dictamen. Y con lo cual, al final, el que tiene que autorizarlo es el señor arzobispo, pues que no haya más comisión que esa. Bueno, yo difiero de tu opinión. Sí, lo sé, Miguel Ángel, pero evidentemente, ¿quiénes son los señores para decir si se procesiona o no se procesiona? Hay que cuidar y tener mucho cuidado y respetar precisamente esa categoría artística de las tallas. Que, ojo, no quiere decir que no puedan entrar, que no puedan participar imágenes nuevas, para nada, pero sí que las que vayan a intervenir, se vayan a introducir en la Semana Santa, tengan la suficiente calidad artística para ello. ¿Ha habido algún problema con alguna que no tenga calidad artística? Yo no voy a contestar a eso. Bueno, sí voy a contestar, sí. Es un tema que nos gustaría tratar en otra tertulia porque se nos va haciendo un poco tarde y no queremos aburriros ni a vosotros ni a los oyentes, pero hay una última intervención por ahí que había pedido la palabra. Ernesto. Cuando hablabais de niños, de colegios, de vocaciones, de gente, de cofrades, de número de cofrades, no sé si os dais cuenta de lo siguiente. Valladolid ha perdido en los últimos 15 años 30 y tantos mil habitantes. Las madres tienen 1,3 hijos por mujer. Los niños solo se bautizan el 40%. A misa va el domingo
y luego queremos que vayan al pregón. Lo dejo ahí. Secularización absoluta. Somos unos, entre comillas, talibanes de la religión. Y quiero que sigamos siéndolo. O sea, no me arrepiento de nada. Arrepiento de nada. Pero la realidad es que el semillero cada vez es más pequeño. Creo que en la entradilla que hemos hecho del programa he mencionado algún aspecto de ese tipo. Sí, es yo creo tremendo, que la sociedad va por otros caminos y nosotros vamos por otros, está claro. Por otro, está clarísimo. Entonces, bueno, hay que todo lo que hagamos, hay que conjugar con eso y seguir luchando. Está bien, hay que seguir luchando. Eso es. Espero que sepamos y que seamos conscientes de la dificultad. El que quiera hablar, que hable ahora, calle para siempre, porque se nos va a acabar el programa, porque tampoco queremos emplazamos ni aburriros. Para en Cuaresma hacer otra tertulia, si te parece bien, presidente. Sí. Encantado de poder cambiar opiniones con cualquiera. Que bueno, de todas maneras ahora seguiremos con la tertulia fuera del micrófono. Pues queridos amigos, los oyentes y los presentes, no sé qué pensaréis, pero aquí en Hermanos Cofrades creemos que esta charla, este encuentro, pues ha sido didáctico, enriquecedor. Hemos tomado notas de todas las opiniones, seguro que Miguel, como presidente, también las ha tomado, y seguro que van a alimentar los programas de Hermanos Cofrades, como las decisiones de la Junta de Cofradías. Muchas gracias por vuestra aportación, a los que habéis hablado. Los que no habéis hablado, sé que estáis guardándoos para la siguiente tertulia, así que me he quedado con vuestras caras, los que no habéis hablado. Que algunos seguro que se ha quedado con ganas de hablar, pero bueno, Bueno, nada, estamos convencidos de que así, con vuestra participación, con vuestras opiniones, la Semana Santa de Valladolid va a ser muchísimo mejor. Este es el camino, Roberto, que yo creo que no está nada mal. Pues este programa ha querido ser una puesta a punto, yo creo, de nuestra Semana Santa, o por lo menos lo hemos intentado, un tiempo precioso que tenemos que darnos y volver a darnos para volver a repensarla, a reorientarla, a redescubrirla, intentar que su ciudad, Valladolid, se vuelque con ella, que es uno de los puntos que ha salido aquí, con ese legado tan rico que tenemos y una herencia que es muy importante. Por ejemplo, uno de ellos, la fe, que esto es lo esencial, que lo hablábamos antes, ¿no? El tema de la fe, la caridad, es lo esencial y lo primero, pues sin recordar lo que aconteció hace 2022 años en Jerusalén, con un tal Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios vivo, como dijo San Pedro, esto no tendría sentido. Legado histórico segundo, 5 cofradías penitenciales entonces comenzaron aquella tradición tan hermosa cuando llega la primera luna llena en primavera, y de esa costumbre hoy nosotros somos sus herederos y beneficiarios. Y un legado cultural, patrimonial y artístico, cultural porque ese acervo castellano de las gentes de Valladolid han creado una tradición excelsa, y patrimonial y artístico porque aquellos que nos precedieron realizaron soberbias imágenes de devoción y arte con mayúsculas. Y por último, lo intangible, lo inmaterial, lo espiritual, lo que no se ve, pero que se palpa y se siente. La devoción, el silencio, el sentimiento a flor de piel, las lágrimas anónimas de capirotes que miran al cielo y que se escapan por las mejillas. Por eso que vives y sientes que ves que es muy grande. Sentimiento de todo un pueblo, el pueblo de Valladolid. Cuidemos esto, amemos esto, para ello conozcamos primero, difundamos después y aunemos fuerzas. Yo creo que yendo todos a una lograremos que de nuevo nuestra Semana Santa sea algo único e irrepetible. Pues nada, esperamos que a la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, presidente, pues también te haya servido este encuentro pues para tomar esas sugerencias, esas notas. Todo sirve. Muchísimas gracias, Miguel a Vegas, vosotros, presidente. A todos los que estáis, a todos los que lo escuchan a través de las redes,
y a vuestra disposición. Muy bien. Miguel Ángel Alonso también, muchísimas gracias por participar. Nada, como siempre, a vuestra disposición para lo que gustéis mandar. Sí, que ya estamos preparando la cuaresma del 2023, ya tenemos ahí los guiones hechos. Por cierto, ¿por dónde, para la nómina y eso, por dónde es? Ahí arriba, en el bar. Gracias. La anónima es la que no sabemos el nombre. Anónima. Así que nada, Roberto, lo que decimos, que ya estamos enfrascados ahí en el tema de los guiones, que te he visto ya que me has pasado uno. Ya llevo 1 y medio. Pues nada. Queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid, esperamos de corazón que os haya sido interesante este encuentro cofrade, esta charla entre hermanos. Como siempre ha sido un lujo y un privilegio para hablar con todos vosotros. Gracias por escucharnos y por aguantarnos. Y como en nada ya es Navidad, pues os deseamos a todos feliz Navidad y un próspero año cofrade 2023. Os hablaron hermanos cofrades.